Bienvenidos a Reflexionando. Esta semana estaremos estudiando la lección titulada Testigos de Cristo como Mesías, basada en el Evangelio de Juan. Pero antes de continuar, quiero invitarte a que le des me gusta al video, que te suscribas al canal y que compartas este video con otras personas que tú consideres que se pueden beneficiar de esta información. Vamos a trasladarnos al año 29 después de Cristo. Sabemos que este es el año que comienza Jesús su ministerio, porque Lucas en 3.1 nos dice que cuando Jesús inició su labor era el año 15 del reinado de Tiberio. Tiberio comenzó a reinar en el año 14 después de Cristo, y si nosotros contamos 15 años a partir del 14, caemos en el año número 29 después de Cristo. Si nosotros seguimos la fecha tradicional de que Jesús nació el 4 antes de Cristo, estaremos hablando que Jesús tendría más o menos unos 30 a 33 años de edad. Y nuestro primer testigo, Juan el Bautista, era 6 meses mayor que Jesús. Juan, en su introducción a el Evangelio, su historia acerca de Jesús, luego de darnos declaraciones diciendo que Jesús es Dios, entonces en el prólogo introduce una historia corta, la historia o el testimonio de Juan el Bautista. Y para Juan el Apóstol es importante este testimonio porque Juan el Bautista era un hombre bastante conocido en el primer siglo de la era moderna, en los primeros años antes de ser decapitado por Herodes. Sí, el término bautista en sí era un apodo. Lo más seguro es que la gente en realidad conocía a Juan el Bautista como Juan ben Zacarías o Juan bar Zacarías, de repente dependiendo si usaba hebreo o arameo, es decir, Juan hijo de Zacarías, ya que esta era la forma más común de identificar a las personas. Habían dos formas, una con los padres, otra con los sitios, como María Magdalena, María la persona de Magdala, o Marta de Betania. Las personas se les identificaban no como nosotros hacemos modernamente con los apellidos, sino directamente con la familia, con el patriarca de la familia. Por lo tanto, el término bautista es un apodo que aparentemente le fue dado a Juan por la labor que hacía. No era un apodo en el sentido de cordialidad, posiblemente una especie de burla o algún tipo de sarcasmo hacia Juan. Y la razón es que Juan usaba un método bastante peculiar para poder iniciar a sus discípulos en sus creencias, que se conoce como el bautismo o el hecho de sumergir a una persona. Ahora, Juan aparentemente era asociado con una comunidad llamada los Esenios. El grupo más famoso de esta comunidad es lo que se conoce como el grupo de Qumran o la comunidad de Qumran, en las cercanías del Mar Muerto, donde se encuentran los manuscritos más antiguos del Antiguo Testamento, de los libros del Antiguo Testamento. Y esta comunidad, los esenios, se dedicaba a 3 labores principales. La primera era elaborar copias de las escrituras hebreas. Ellos constantemente, todos los días, estaban haciendo copias de estos libros. Aparte de eso, ellos denunciaban, y tenemos varios de sus escritos que así lo prueban, la corrupción del sacerdocio en Jerusalén. Para ellos, el sumo sacerdote era el antitipo de Dios, era una persona corrupta junto con todo el personal del templo. Y como ellos constantemente estaban haciendo copias de los libros de los profetas, los libros históricos, entonces ellos necesitaban mantenerse puros ritualísticamente hablando, y por eso todos los días se purificaban en unos baños ritualísticos conocidos más comúnmente como los mikvet o los mikvak. Estos baños, nosotros encontramos varios en Jerusalén, en una especie de piscinas, o quizás podemos usar un término más moderno, bautisterios, en donde las personas se sumergían completamente en el agua para entonces lavarse, purificarse y poder entrar
bien sea en las cercanías del templo o poder limpiarse ritualísticamente y mantenerse puro, por lo menos en fiestas como las fiestas de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos. Toda esta idea de purificarse ritualísticamente proviene del sacerdocio de Aarón, en donde tanto Aarón como sus hijos son obligados a lavarse ellos mismos y sus ropas antes de ministrar en la tienda del tabernáculo o la tienda de reunión, como se conoce en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco. Ellos tenían que lavarse completamente para entonces poder estar completamente puros delante de Dios. Este rito a lo largo de los años evolucionó en la tradición judía de ser exclusivo para el personal sacerdotal a imponerse a todas las personas que se acercaban al templo para traer sus ofrendas. Ellos podían ser inmundos por diferentes razones, el tocar a un gentil, el tocar a un cuerpo muerto, el tocar a una dama que estuviese en su ciclo menstrual. Habían infinidad de razones por las cuales una persona quedaba inmunda, ritualísticamente hablando, y no podía acercarse al templo o estar activo en nada que tuviese que ver con algo sacro relacionado con Dios. Así que para ello entonces estaban estos baños a fin de que las personas pudiesen purificarse. Pero los esenios llevaron esto un paso más allá. Y ellos todos los días, para poder elaborar copias de las escrituras hebreas, entonces se purificaban constantemente. Juan el Bautista tomó esta idea y comenzó a añadirle un nuevo significado. No basta sencillamente con purificarte ritualísticamente, ¿verdad?, para que no estés inmundo, sino que la limpieza tiene que ser también interna. Y esa limpieza tiene que ser a través del arrepentimiento. Tomando en cuenta que los esenios eran intensos opositores de los sacerdotes y del personal del templo, constantemente criticando su corrupción, la crítica que viene hacia Juan de parte de esto del personal sacerdotal es bastante clara, en el sentido de que ellos podían identificar a Juan como una extensión de estos esenios, de estas personas que estaban criticando, y podían acusar a Juan de hacer una especie de falso profeta, hablando de una supuesta purificación que en realidad quienes lo hacían eran no religiosos, eran los sacerdotes, eran los que podían dirigir este tipo de rituales purificadores. Por lo tanto, no es extraño pensar que el personal religioso, los líderes religiosos de Jerusalén, sospechosos de la actividad de Juan, hubiesen mandado a los levitas y a los sacerdotes para investigar a Juan e investigar específicamente cómo estaba manejando Juan este rito de purificación y si estaba queriendo formar algún tipo de secta o algún tipo de movimiento que fuese opuesto a el establecimiento religioso en Jerusalén. Por eso en Juan 3:25 nos dice: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Juan el apóstol en su evangelio nos resalta el hecho de que los sacerdotes, el personal del templo, estaba cuestionando cómo Juan estaba llevando a cabo el rito de la purificación. Para ellos, Juan estaba usurpando funciones que no le correspondían. Ahora, la palabra bautizar significa, la palabra bautista significa literalmente el sumergidor. Es indicativo de la idea de que una persona se sumerge completamente en el agua y sale luego de haberse sumergido, supuestamente purificado de todas de sus inmundicias. Por lo tanto, cuando ellos se referían a Juan como el Bautista, era Juan el sumergidor. Y yo me imagino que era un término despectivo hacia la actividad que hacía Juan. Aparte de ello, el texto Juan nos dice que Juan hacía esta actividad en las orillas del río Jordán. Y en la tradición judía esto es muy significativo porque nos recuerda el episodio donde el capitán sirio Naamán fue ordenado por Eliseo bautizarse 7 veces en el río Jordán.
Juan el Bautista hacía el mismo proceso con aquellos que genuinamente querían ser purificados tanto interna como externamente. Su ministerio, el ministerio de Juan de sumergir a las personas y hablar en la forma en que lo hacía, tuvo un gran impacto en las comunidades judías y esto era sospechoso para los religiosos. Lucas describe toda esta actividad de la siguiente manera. Lucas 3, versículos 7 al 14. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba, diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron pues unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que les está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis a nadie, y contentaos con vuestro salario. Es decir, la predicación de Juan era tan impactante que hasta publicanos y soldados se acercaban a él para poder ser bautizados, para poder ser sumergidos en las aguas por Juan y así genuinamente pasar por un proceso de arrepentimiento. Sin embargo, el personal religioso no estaba muy contento con la actividad de Juan y envían a unos levitas y a unos sacerdotes a preguntarle, a investigarlo. Y cuando le preguntan a Juan quién es él y bajo qué autoridad él hace esto, Juan les contesta lo siguiente: yo no soy el Cristo. Juan intencionalmente responde de esta manera porque sabía las intenciones que ellos tenían. El personal sacerdotal era muy celoso de una persona que se proclamara como Mesías, ya que esto podía levantar sospechas en el Imperio Romano de sedición. Y eso iba a tener como consecuencia una intervención militar más severa por parte del Imperio Romano sobre los judíos y sobre todo lo que estaba más en riesgo era el mismo templo, como efectivamente nosotros vemos que ocurrió en el año 70, luego de que hubo la revolución judía y el templo terminó destruido en ese momento y ya más nunca volvió a ser reconstruido. Por lo tanto, eran muy celosos y Juan, entendiendo lo que ellos querían decir, dice: yo no soy el Cristo. Como hicimos la semana pasada, la palabra Christos en griego es una traducción de la palabra hebrea Mesías, Messiah, que literalmente se traduce como el ungido. Es decir, los reyes, los profetas, cuando eran ungidos, eran especie de Mesías, o en griego Christos, o en español Cristo. Jesús advierte acerca de la venida de falsos Cristos o ungidos. Pero Juan el Bautista va mucho más allá. Él dice claramente: yo no soy el Cristo. Al usar el artículo definitivo él, se está refiriendo directamente al Mesías, que los judíos interpretaban los liberaría de Roma, un Mesías político. Como decía en el libro de Isaías, el Cristo descrito por el Mesías, el que vendría y haría de Jerusalén el centro del gobierno mundial y donde todas las naciones vendrían y adorarían a Dios a través de el imperium puesto por orden en Israel por intervención divina. Y Juan les dice: yo no soy el Cristo. Juan continúa y entonces les hace una referencia, les dice: yo soy la voz que clama en el desierto. Y Juan el Bautista está haciendo referencia a Isaías 43, donde dice lo siguiente: voz que clama en el desierto, preparad el camino, enderezad la calzada en la soledad a nuestro Dios. En Isaías este es un anuncio
previo a la manifestación de Dios, de liberación, de consuelo, que prepara precisamente al pueblo para recibir esta manifestación de Dios. Es una preparación de índole espiritual. Como nos dice Isaías 42, la voz habla al corazón. Por lo tanto, Juan toma este anuncio, esta labor y dice, yo soy esa voz que clama en el desierto. Yo estoy preparando los corazones para que puedan recibir la manifestación de liberación de Dios. Pero los inquisidores seguían presionando a Juan y le preguntan si él es Elías. Y esto lo hacen para indicar al pueblo que Juan no tenía ningún tipo de autoridad para hacer lo que hacía. La gente que se bautizaba, desde el punto de vista de estos levitas y el personal sacerdotal, no se estaban bautizando, ni siquiera se estaban purificando, sencillamente se estaban mojando porque Juan tenía cero autoridad. Ahora, la referencia a Elías es un poco diferente. La misma proviene de Malaquías 4:6, el último libro del Antiguo Testamento. Y no es lo que dice en cuanto a, este es el capítulo que dice, y vendrá el día de juicio de Dios como horno, sobre los soberbios no le dejará ni raíz ni rama. Este es ese mismo pasaje. Y en el versículo el 5 dice lo siguiente, he aquí yo, Dios, os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mientras que en la referencia en Isaías a la voz que clama en el desierto es una alusión al consuelo de Dios, la referencia de Malaquías es una combinación de el juicio de Dios para los soberbios y la salvación de Dios para los que temen su nombre. Es lógico que ellos interpretaran a Juan si era el Elías anunciado, porque su mensaje era de crítica de doble moral hacia los fariseos y hacia los religiosos. Es decir, las palabras de Juan de crítica víboras se alinea más con el mensaje de Malaquías de reprensión que el mensaje, las buenas nuevas de Isaías de consuelo. Y dentro de la tradición judía se esperaba la llegada de Elías, pues como nunca había muerto, había sido llevado hacia el cielo en un carruaje de fuego, podía regresar, y dentro de las labores que en la traducción judía se esperaba que él hiciera, estaba resolver las disputas entre diferentes corrientes rabínicas, pues no todos los rabís interpretaban la obediencia de la misma manera, y lo que era desobediencia para un rabino, para un rabí, era obediencia para otro rabí. Así que Elías había de resolver estas disputas que había. Segundo, habría de hacer grandes milagros, y su labor principal habría de introducir al Mesías. Juan no hizo las primeras dos, no hizo grandes milagros y no resolvió las disputas de los rabís, pero sí hizo esta última, sí hizo la tercera. Su labor principal era introducir al Mesías según Juan mismo lo concebía. Por eso nos dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 26, que Juan el Bautista le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Es decir, Juan está diciendo, mi labor es anunciar la venida de quien viene después de mí, del Mesías. Sin embargo, aunque Juan niega ser identificado con Elías y usa más en sus palabras, se asocia más con la voz que clama en el desierto que menciona a Isaías, Jesús sí lo identifica como este Elías que es anunciado en Malaquías. Mateo registra las palabras de Jesús de la siguiente manera en el capítulo 11, versículos 11 al 14. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él.
Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Jesús lo identifica como el mensajero que anuncia Malaquías y cuya labor se compara con la labor de Elías, quien luchó en contra de la idolatría en Israel, específicamente en contra del sincretismo entre la oración a Dios y la adoración a dos deidades cananitas, Baal y Asera. Pues de la misma manera en que Elías exhortó al pueblo a regresar a Dios, Juan exhortaba al pueblo en víspera de la venida del Mesías. Él estaba llevando los corazones hacia la obra que Dios iba a hacer. Pero también les dicen estos investigadores a Juan: ¿eres tú el profeta? Y esta referencia proviene de Deuteronomios 18, 15 al 18. Noten lo que dice los versículos 15 y el versículo 18. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Versículo 18 de Deuteronomio 18. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandare. Cuando estos levitas y sacerdotes estaban preguntándole a Juan, investigando a Juan, cuando hacen la referencia del profeta, se están haciendo referencia a esta declaración en el libro de Deuteronomio. Pero Juan elude esa identificación, ni la de Elías ni la del profeta. Sencillamente él está demostrándole a ellos que su labor es anunciar que el Mesías está a punto de venir. Y un dato interesante es que los gentiles, cuando se convertían al judaísmo, tenían que ser bautizados, purificados, sumergidos en agua. Pero la diferencia en lo que hacían los gentiles y lo que hacía el personal religioso para poder aceptar a los gentiles como parte del pueblo judío, era que Jesús estaba bautizando a judíos, lo cual podía ser percibido como un intento de formar una especie de comunidad hacia donde los judíos podían transicionar como los gentiles transicionaban hacia el judaísmo. Por lo tanto, para ellos era una especie de afrenta lo que Juan estaba haciendo. Pero además, Juan el Bautista añade algo más acerca del anuncio que él tenía. Alguien más vendría después de él. Y él lo describe como alguien, según Juan, el cual él no es digno de desatar el calzado de sus pies. Al Juan añadir esta declaración a su respuesta a estos levitas y sacerdotes, estaba manifestando en la forma más clara posible el alta estima y la superioridad, la supremacía de aquel que habría de venir después de él. En el año 250 después de Cristo, un rabí Yehoshua ben Leví, enseñó, noten lo siguiente, que toda manera de servicio que un esclavo debe ofrecer a su maestro, el siervo debe rendirle al mismo, excepto quitarle el calzado de sus pies. Y la idea es que esta es una tarea tan simple que un esclavizador no debía requerir de un esclavo semejante tarea por su simpleza. Pero Juan el Bautista dice que él ni siquiera es digno de esto. Es decir, para Juan el Bautista, esta actividad que era tan simple como desatar un calzado que ni siquiera, era tan tonta que ni un esclavo podía hacer, él dice, aún esto, que es la tarea más simple, es demasiado para mí. No soy digno ni siquiera de hacer la tarea más simple a Jesús que ha de venir, al Mesías que ha de venir. Por lo tanto, para Juan no hay nada más supremo que Jesús. Pero entonces, al día siguiente, ya Juan, estos levitas y sacerdotes terminan de
molestar a Juan, se van y al día siguiente Juan tiene un encuentro. Y ese encuentro, en vez de ser con estos inquisidores, es con Jesús. Juan ve a Jesús de lejos y inmediatamente dice la declaración dentro de sus discípulos, a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuevamente usa el artículo definitivo él. En la discusión anterior, él dijo: yo no soy el Cristo, el ungido. Ahora dice: este es el Cordero de Dios. Es decir, él es el Cordero de Dios por excelencia. Todo lo demás estaba sometido o destinado a señalar la obra de el Cordero de Dios. Y la referencia de que quita los pecados, el Cordero que quita los pecados del mundo, proviene de Isaías 53:6. Ustedes conocen esta profecía como la profecía del siervo de Dios. Y en el versículo 6, cuando se nos describe este siervo, nos dice lo siguiente, versículos 6 y 7. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Es decir, Juan estaba haciendo referencia precisamente a esta profecía que se encuentra en Isaías y que resalta el hecho de que, aunque ellos constantemente llevaban corderos para ser sacrificados por sus pecados, había un cordero principal. Había un ser llamado el siervo de Dios que como cordero sería sacrificado. La tradición judía no interpretaba esta referencia como la muerte del Mesías. Ellos más bien lo interpretaban como una especie de sufrimiento sustitutivo por el pecado que no llegaría a la muerte. Pues si moría, ¿cómo los iba a liberar del poder opresor? En el caso de los judíos en el tiempo de Jesús, del Imperio Romano. Sin embargo, Juan, el apóstol, quien escribe este evangelio, sí lo coloca en el sufrimiento junto con la muerte y posteriormente a la resurrección del Cordero. Es decir, tanto Juan el Bautista como Juan el apóstol, ambos sí lo asocian con la muerte del Mesías. E Isaías concuerda con esta interpretación porque luego leemos unos 3 versículos más abajo, en el versículo 10 del capítulo 53 de Isaías, lo siguiente: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, al cordero que como cordero fue al matadero. Quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Noten esa expresión, expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová estará en su mano prosperada. Cuando habla acerca de que pone su vida en expiación por el pecado, es una referencia directa a lo que nosotros conocemos como la celebración de la Pascua o el día de la expiación, el Yom Kippur. En este día de expiación era donde un cordero era literalmente sacrificado en forma sustitutiva por los pecados de Israel. Por lo tanto, cuando Juan el Bautista y Juan el Apóstol aluden a esto, están correctamente interpretando el capítulo 53 de Isaías para decir: no es nada más un sufrimiento que no llega a la muerte, sino como el cordero era sacrificado en el Yom Kippur, en el día de la expiación, así también el Mesías va a dar su vida por expiación por los pecados. Ellos ambos aluden a esto. Pero otro detalle interesante es que en el libro de Ezequiel nos hace alusión a lo que dice Juan. Juan dice posteriormente que va a venir el Cordero que va a bautizar, ¿verdad? Que él puede bautizar en agua, pero va a venir el Cordero, el Mesías, que puede bautizar en agua y en espíritu.
Y cuando Juan hace esta declaración, está haciendo una alusión al libro de Ezequiel. Noten el libro de Ezequiel capítulo 36. Este capítulo habla acerca de la restauración de Israel y hace alusión a un proceso de transformación, de renovación, de perdón que tiene ambos elementos, agua y espíritu. En Isaías 36, 24 nos dice: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Se dan cuenta? En Ezequiel ya se identifica la expresión que Juan estaba queriendo predicar en su época, Juan el Bautista, diciendo de que es imposible, es ilógico pensar que solamente un bautismo por agua te puede limpiar. Es imperante que también la persona pase por el bautismo del Espíritu, es decir, el agua ritualísticamente limpia, pero solamente el Espíritu Santo transforma. Y esta es la alusión que hace Juan y que posteriormente va a hacer Jesús en su conversación con Nicodemo, que tiene que nacer de agua y del Espíritu. Y finalmente Juan añade en el versículo 34 del primer capítulo, diciendo lo siguiente: yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esto es un título divino. Muchas personas, algunos predicadores, tratan de usar esta idea de que es Hijo de Dios para decir que Jesús fue creado por Dios, que así como, ¿verdad?, nosotros como padres podemos procrear un hijo, de la misma manera Dios procreó a Dios, es derivado de Dios. Sin embargo, esto es sacar esta expresión fuera de contexto, ya que es una alusión directa a la encarnación de Dios en forma humana. Nosotros podemos ver esta descripción, qué es lo que significa esta idea de Hijo de Dios, en Lucas 1, en el diálogo que tiene el ángel con María, cuando le dice que Dios la ha escogido a ella para poder ser la que lleve el Hijo de Dios en su vientre. Noten lo que dice en Lucas 31, 34 en adelante. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el ser santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, Juan el Bautista. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. ¿Se dan cuenta? La referencia al Hijo de Dios no es acerca de la subcreación de Jesús por parte de Dios. Juan esclarece eso y es lo primero que declara en su evangelio. Jesús es Dios, tan Dios como el Padre, tan Dios como el Espíritu Santo. La referencia al Hijo de Dios es una referencia al proceso de encarnación de Dios, que era divino y tomó forma humana. Juan está de acuerdo con la idea. Juan el apóstol está de acuerdo con la idea de que Jesús es Dios, porque en el otro libro que él escribió, en Apocalipsis 1:8, lo llama de la siguiente manera, en referencia a Jesús: Él es el alfa y el omega, el principio, el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el
Todopoderoso, una referencia directa a Dios. Así que Juan nos presenta este testimonio. Juan dice, Jesús es el Mesías, es el Cristo, es el Hijo de Dios y es el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero tenemos otros dos testigos, dos discípulos de Juan, que al día siguiente de toda esta escena en la cual Juan bautiza a Jesús, Jesús va pasando y Juan vuelve a repetir, ahí va el Cordero de Dios. Y estos dos discípulos deciden seguir a Jesús. Y la expresión quiere decir literalmente ir detrás de alguien. Y cuando se acercan a Jesús, Jesús ve que lo están siguiendo y le pregunta, ¿qué buscan? En forma irónica. Y ellos, pues en forma muy respetuosa, le dicen Rabí. La palabra Rabí, quizás la traducción más literal es mi grandioso. La palabra Rab en hebreo quiere decir muchos y la letra I es sencillamente el pronombre personal, primera persona singular, mío, mi escritorio, mi lámpara. Este es mi Rabí, Rabí, mi grandioso. Y era una demostración de gran admiración, que eventualmente evolucionó. El término evolucionó y se comenzó a asociar con la palabra maestro. Por eso es que Juan hace la aclaración para los lectores que eran griegos, que estaban leyendo en griegos, y entonces aclara el hecho de que la palabra rabí quiere decir maestro, o en griego didáscolos. Por lo tanto, Juan hace esta aclaración. Sin embargo, estos dos discípulos están expresando profunda admiración con Jesús. Y la primera pregunta que le hacen ellos a Jesús es, ¿dónde vives? Y me imagino que vino por su experiencia con Juan, porque quizás es uno de los contrastes más grandes. Ellos querían vivir dónde vivía Jesús, porque Juan vivía en el desierto, no tenía dónde estar. Así que ellos curiosamente quieren ver dónde Jesús vive. Jesús, en vez de decirles, lo que hace es invitarlos a venir y que ellos mismos vean dónde Él vive y que se queden compartiendo con Él, porque nos dice Juan que era la hora 10. Ahora, cuando habla de la hora 10, nosotros tenemos que entender cómo se medía el tiempo en la sociedad grecorromana, especialmente el tiempo de trabajo. Las horas se contaban a partir del amanecer, que ocurría aproximadamente a las 6 de la mañana, de 6 y algo de la mañana. A partir de ese se comenzaban a contar las horas de trabajo. Si nosotros contamos 10 horas, eso nos lleva aproximadamente en nuestro tiempo a las 4 de la tarde. Y se contaban de esta manera porque pues en estos tiempos no había otra fuente de iluminación completa como el sol, no había electricidad, y las lámparas de aceite que se proveían, que tenían en las casas, pues proveían una luz muy tenue. Así que la mayor cantidad de actividades físicas, de trabajo, de labor, se hacían durante las horas del día, comenzando el amanecer y terminando justo un poco antes de caer el sol. Así que las personas, luego de caer el sol, se refugiaban y pues era justamente en este momento donde se hacía la comida principal. En la mañana pues la gente tenía que salir a aprovechar la luz del día a trabajar, por lo tanto no era una comida tan importante en el trabajo, y nosotros vemos algunos ejemplos como el caso de Ruth, en el libro de Ruth, como Noemí hace un espacio para que Ruth coma. Están justo en el trabajo comiendo, y era en la noche donde finalmente se podían reunir para poder tener una comida grande. Así que Jesús no solo los estaba invitando a quedarse con Él, estaba invitándolos a que compartieran esa comida con Él. Tanto es así que hay algunos escritos que reflejan que el César, por lo menos, no continuaba una batalla, o no empezaba una batalla si ya eran la hora 10, porque no tenía ningún sentido pelear en la noche. Así que Jesús decide invitarlos y ellos pasan la noche en donde Jesús estaba viviendo. Juan nos aclara que uno de estos dos discípulos era Andrés, el hermano de Pedro. Y el propósito de la mención de Andrés, según nosotros podemos ver en el texto, luego era justamente introducir
a Pedro. Andrés se había quedado con Jesús y luego de quedarse con Jesús, va inmediatamente a buscar a Pedro y lo lleva a Jesús. Y la razón por la cual Andrés busca a Pedro es porque ambos habían estado esperando la llegada del Mesías. Yo me imagino que ambos, tanto Andrés como Pedro, tendrían cierto celo por la liberación de Israel. Y estaban anticipando, según le decían las profecías en las tradiciones judías, rabínicas, de que el Mesías pronto había de venir, pero habían características específicas que tenía que tener. Al Andrés ser discípulo de Juan el Bautista y ver que Juan el Bautista lo redirecciona hacia Jesús, entonces entiende que Jesús es el Mesías que estaba esperando y entonces va a darle las buenas nuevas a Pedro. Por lo tanto, Andrés comienza como discípulo de Juan el Bautista y termina como discípulo de Jesús. Ahora, ellos no tenían en mente la idea de Mesías que quizás tenía Jesús. Ellos tenían en mente quizás una idea mucho más alineada con las tradiciones judías, un Mesías político que reinaría, que haría de Jerusalén la capital universal y que los liberaría. Ya no serían un pueblo bajo el dominio político, militar y económico de los romanos, sino que serían liberados. Y si usted toma en cuenta el hecho de que los romanos cobraban impuestos bastante altos en todas las provincias que estaban bajo su dominio y que eso lo veían como un método de opresión, pues mucho más usted ansía que venga algún poder liberador que quite a estos abusadores, este poder que abusa de su estado político, de sus fuerzas militares para oprimir a las otras personas. Por lo tanto, ellos estaban esperando este Mesías. Y al Pedro escuchar esto de Andrés, entonces él se dirige hacia Jesús. Pero en esta ocasión no es, según lo registra Juan, no es Pedro quien habla. Es Jesús quien se dirige a él y hace algo inesperado. Le cambia el nombre. Antes se llamaba Simón, hijo de Jonás. Pero le dice, ahora serás, en arameo le dice Cefas o roca, que en griego es Petro o en español Pedro. Ahora, Pedro no era un nombre propio en la época greco-romana. No había un rabí que se llamara Rabí Pedro. No hay un emperador romano que se llame el emperador Pedro. Era una especie de apodo que Jesús usó. Tomó el nombre de Roca y le dijo, tú vas a ser Roca. Y usó este apodo, en mi opinión, porque tenía una función especial para él. La idea de cambiar nombres no es única de este episodio. Nosotros encontramos varios ejemplos en el Antiguo Testamento. Abraham llegó a ser Abraham. Jacob llegó a ser Israel. En el Nuevo Testamento, en el mensaje a la iglesia de Pérgamo, en el libro de Apocalipsis, nosotros vemos también esta idea de darle al pueblo de Dios, al creyente que es vencedor, un nuevo nombre escrito en una piedra blanca. Es la idea de un nuevo comienzo, es la idea de que Dios tiene un llamado peculiar para esa persona. Pero aún fuera del texto bíblico también se usaba mucho la idea de cambiarse el nombre. Por eso es que Octaviano eventualmente se cambió su nombre por Augusto César una vez que se estableció como emperador de Roma. La idea era una práctica común y la idea era precisamente un nuevo comienzo, una nueva identificación. Y Jesús le dice a Simón, hijo de Jonás, ya no vas a ser más Simón, vas a ser Cefas en arameo, que quiere decir roca. Y Jesús usó este nombre luego en un diálogo con Pedro para dejarle a saber la importancia de una declaración que Pedro había dado y que era la base de todo el mensaje que Jesús estaba queriendo dejarle a los discípulos para que los discípulos también lo compartieran con otras personas. En Mateo 16 leemos este diálogo diciendo, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres, noten, ahora usa el apodo hacia Pedro, tú eres Petros, y sobre esta Petra, esta roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Se dan cuenta del juego de palabras? Petros es el masculino de roca. Petra es el femenino de roca. Y por eso está haciendo alusión no a Pedro como supremo pontífice o como supremo sobre la iglesia. Está haciendo referencia justamente a la verdad que Pedro había declarado, que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios. La idea no era destacar a Pedro como líder supremo de la iglesia. La idea era resaltar la declaración de que Pedro había dado acerca de Jesús y que sobre esa declaración Jesús construiría la nueva comunidad y que sobre esta declaración nada podría, ni las puertas del Hades, y que bajo esta declaración es que todo lo que se ata en la tierra o lo que se desata en la tierra es desatado o atado en el cielo. Pero luego vamos a los siguientes dos testigos. Juan continúa narrándonos y ahora nos habla acerca de dos hombres, Felipe y Natanael. Ahora, en la mayoría de los filósofos o los rabí, los maestros, no invitaban a personas a seguirlos a ellos, eran las personas que escogían seguirlos. En el caso de Jesús hizo todo lo contrario. Jesús invitó a todos sus discípulos a seguirle. Bueno, hubo uno al cual él no invitó, Judas Iscariote. Él se invitó solo. Y Jesús, luego de invitar a Pedro y Andrés, se encuentra con Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y los llama a seguirle. Y Felipe sale inmediatamente a buscar a su hermano Natanael. Ahora, Natanael era de Caná de Galilea, según leemos en Juan 21:2. Él no era de Betsaida, donde estaban Pedro y Andrés y mismo Felipe, sino que era de Caná de Galilea. Pedro vivía en la casa de su suegra en Capernaum, por eso tenemos algunas referencias en cuanto a Pedro en Capernaum. Sin embargo, la palabra Betsaida, el sitio donde eran originalmente Pedro y Andrés, en realidad es la casa del pescador o la casa del cazador. La idea es una referencia a la actividad de pescadores que se ejercía en este pueblo de Betsaida. Y en Betsaida ocurrieron varios milagros. O sea, tuvimos la sanación de un ciego y la alimentación de los 4,000 ocurrió cerca de esta zona. Sin embargo, Betsaida también es mencionada junto con Corazín y Capernaum como maldecidas o recipientes del juicio divino por su incredulidad. En el caso de Caná de Galilea, de donde era Natanael, también ocurren varios milagros como el agua convertida en vino en las bodas de Caná y también la sanación del hijo de un oficial del rey, y la vemos en Juan 4, versículos 46 al 54. Felipe halló a Natanael y le dijo lo mismo que Andrés le dijo a Pedro: hemos hallado a aquel de quien se escribió en la ley, que escribió Moisés en la ley, y así como los profetas, Jesús, hijo de José de Nazaret. Cuando él hace alusión a lo que escribió Moisés en la ley, se está refiriendo precisamente a Deuteronomio 18, donde habla, nos va a levantar un profeta. Por lo tanto, era la misma idea que tenía Andrés al decirle al Pedro que había encontrado al Mesías. Ahora, Nazaret era un pueblo pequeño, aproximadamente de unas 2,000 personas, y estaba a unas 3 millas y media de una ciudad principal, la capital de la región llamada Séforis, que era una ciudad mucho, mucho más grande. Natanael, al escuchar que Jesús es de Nazaret, menosprecia la proveniencia de Jesús. O sea, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Y este pueblo, pues aparentemente tenía una mala reputación, especialmente en contraste con Séforis, que era el centro económico de toda esta zona. Y al acercarse a Jesús,
en contraste con el desprecio de Natanael hacia el lugar de donde venía Jesús, aunque Jesús había nacido en Belén, no en Nazaret, Jesús tiene un comentario positivo hacia Natanael. Es decir, imagínense, Natanael acaba de despreciar a Jesús y cuando se acerca a Jesús, Jesús le dice lo siguiente: un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esto tiene que haberle impactado a Natanael en forma impresionante, porque hace un momento él había mostrado su desprecio hacia Jesús y ahora su desprecio era correspondido con aprecio. El contraste es también entre la declaración de Jesús y Jacob. Es decir, tú dices, tú eres un verdadero israelita, pero cuando nosotros vemos la historia de Jacob, Jacob comienza como un engañador. Y también contrasta con la historia de Israel, que uno de los grandes problemas que tenía Israel era su doble moralidad, que por un lado querían servir a Dios y por otro lado querían servir a los dioses. Es decir, la apreciación de Natanael va a ser que él es verdadero y sin engaño, lo cual era un contraste grandísimo, no solo con Jacob, no solo con Israel, pero en el texto mismo con otro discípulo llamado Judas Iscariote, el cual era todo lo contrario de verdadero y sincero. Así que Natanael se acerca a Jesús y Jesús lo recibe con admiración versus el desprecio que él manifiesta hacia Jesús. Pero Jesús le da evidencia para que él evalúe si lo que le dijo Felipe es cierto. Y Natanael le pregunta, ¿de dónde me conoces? O sea, si haces esa aseveración de mí, ¿cómo sé que no estás siendo hipócrita? ¿De dónde me conoces? Y Jesús le responde lo siguiente: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ahora, en la tradición rabínica, las higueras eran consideradas como lugares de meditación en las Escrituras y de oración. Así que es posible que esto es lo que estaba haciendo Natanael, meditando las Escrituras y orando. Lo cierto es que Natanael sabía que Jesús no lo había visto y no había forma de que Jesús supiese dónde él estaba. Solo por un poder divino, ese conocimiento pudo haber llegado a Jesús y por ello Natanael en sorpresa responde: Rabí, ahora muestra admiración. Como dije en la traducción, mi grandioso Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. En respuesta a Jesús, al reconocimiento que hizo Natanael de Jesús como Mesías y como Dios, le dice que cosas más grandes o evidencias más claras acerca de quién Jesús es, él iba a presenciar. Y de hecho, el siguiente milagro que registra Juan en Juan capítulo 2 es precisamente en el pueblo de Natanael, en Caná de Galilea. Pero además, Jesús también hace otra alusión a la narrativa del surgimiento de Israel en su respuesta a Natanael. Note lo que dice en el versículo 51 de Juan capítulo 1. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esta es una alusión directa a Génesis 28, cuando Jacob, en su proceder de huir de lo que había hecho con Esaú, había engañado a su padre, había engañado a su hermano, se había robado la primogenitura, cuando estaba huyendo hacia la área de Harán, nos dice que se quedó en cierto lugar y se acostó a dormir y tuvo un sueño en donde ve una escalera que estaba apoyada en la tierra y que su extremo daba al cielo, y aquí que ángeles de Dios subían y descendían por ella. Es una alusión directa a esa. En el sueño Dios promete a bendecir a Jacob y darle la verdadera bendición que él había tratado de ganar por medios deshonestos. Jesús, siguiendo el tema de ser veraz, le dice a Natanael: aun cuando tú pensaste que Dios no puede usar algo que salga de Nazaret, recuerda que Dios usó a Jacob, que era el mentiroso engañador, y por ello puedes estar de la misma manera seguro de que los ángeles de Dios van a venir a mí y trabajando para mí lo mismo que vio Jacob en su sueño. Así que Jesús le responde a Natanael con una clara evidencia de que no solo él es el Mesías,
sino que si Dios obró en Jacob, ¿cuánto más no pudo obrar en él, que era el Hijo de Dios, quien Natanael ahí recientemente lo había declarado así? Pero vamos al tercer testimonio. Nosotros conocemos muy bien esta historia. Es la historia de Nicodemo y la encontramos en el capítulo 3 del libro de Juan. Ahora, nosotros conocemos a Nicodemo porque Nicodemo era fariseo. Nicodemo no aparece en muchas ocasiones en el texto bíblico, en la historia de Jesús. Pero sí aparece en esta historia, es una de las historias principales. De hecho, el versículo más famoso del Nuevo Testamento viene justamente de esta narrativa, Juan 3:16. Pero conocemos o sabemos que primero él era fariseo. Por lo tanto, es un gran contraste porque los fariseos van a ser uno de los principales enemigos de Jesús en conjunto con los saduceos. Van a ser los principales opositores de Jesús. Y vemos que Nicodemo tenía en parte esta mentalidad porque vino de noche para no ser visto. Por lo tanto, muestra, bien sea por temor o por conveniencia, cierta lealtad hacia las ideas de que los fariseos tenían acerca de Jesús. Pero aparte de eso, en su discurso usa la ideología rabínica. Hay una corriente ideológica dentro de los religiosos judíos que decía, bueno, si una persona hace grandes milagros, solamente puede ser si es un profeta de Dios, si Dios se lo da. Estas grandes señales solamente las puede hacer alguien que Dios las haga a través de esta persona. Sin embargo, para los judíos era contradictorio de que Jesús fuese un siervo de Dios, que estas grandes señales las hiciera porque Dios así le estaba dando la potestad, ya que Jesús, según los judíos y los fariseos y sus tradiciones, quebrantaba los mandamientos, especialmente el sábado. Por lo tanto, Nicodemo tiene esta diatriba y se acerca a Jesús y le dice, yo sé que tú eres bueno y que tienes que venir de Dios porque haces grandes milagros, pero no entiendo exactamente quién tú eres. Y Jesús usa también una ideología judía para referirse a Nicodemo y le dice, tienes que nacer de nuevo. Ahora, Nicodemo entendía perfectamente eso porque era el mismo término que usaban los judíos para denominar el proceso de proselitismo de un gentil. Cuando un gentil se convertía al judaísmo y era bautizado, era purificado a través de los mikveh, se le llamaba ese proceso el nuevo nacimiento. Había nacido la persona de nuevo. Y eso implicaba conversión. Así que Nicodemo se hace el tonto y le dice a Jesús, no, pero como yo no puedo, ya yo soy judío, yo nací judío, yo no tengo que nacer de nuevo, yo nací judío. Así que, ¿a qué te estás refiriendo? Y Jesús hace alusión al el pasaje que leímos en Ezequiel, capítulo 36. Y le dice, tienes que nacer de agua y del Espíritu. Y ahora sí Nicodemo presta atención, porque Jesús desarma completamente su idea previa, ya que Nicodemo, como no, había sido purificado, había nacido en el judaísmo, pero no había nacido del Espíritu, no había sido transformado. Y esto era una obra que solamente el Mesías podía hacer. Así que le pregunta, ¿cómo se hace esto? Y la respuesta de Jesús es sencilla, creyendo. Y no es en un qué lo que vas a creer, es en un quién. Déjenme leerles un extracto de la respuesta de Jesús a Nicodemo. Juan capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, Jesús en este diálogo con Nicodemo menciona casi que todos los títulos que habían mencionado los otros testigos, que hacen referencia a su encarnación,
que hacían referencia a su sacrificio como Cordero de Dios, que hacía referencia al hecho de que Él es Dios. Y hace un resumen y le dice a Nicodemo, la única forma en que puedes nacer de nuevo es creyendo. Juan no nos registra la respuesta de Nicodemo. Sencillamente pasa, y después de esto, y pasa la siguiente historia. Sin embargo, Nicodemo vuelve a aparecer en 2 ocasiones posteriores. En una ocasión querían enjuiciar a Jesús, querían atraparlo. La encontramos en Juan capítulo 7, versículo 45. Querían atraparlos y los alguaciles finalmente vienen a donde están los sacerdotes y los fariseos y le dicen lo siguiente: ¿por qué no le habéis traído? Si los querían enjuiciar, ¿por qué no lo traen? Y los alguaciles le responden a los fariseos lo siguiente: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente no sabe la ley, maldita es. Entonces Nicodemo les dijo, este es el que, y Juan hace la referencia, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, y responde: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y entonces ellos respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Así que la segunda ocasión que nosotros encontramos a Nicodemo estaba con los fariseos, porque posiblemente este diálogo no salió completamente convencido. Pero en ese momento defendió a Jesús y prácticamente les estaba diciendo al fariseo: ustedes tienen que hacer lo que yo hice. Yo fui a hablar con Jesús personalmente y escuché lo que tenía que decir. Pero la segunda ocasión la encontramos en Juan capítulo 19, versículo 38. Y esto tiene que ver, es en el momento de la crucifixión de Jesús. Y noten lo que dice el texto. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Es decir, Nicodemo creyó. Finalmente creyó. Nosotros vemos que él invierte una cantidad significativa, 100 libras de mirra, para ungir el cuerpo de Jesús. Y ya no se le encuentra con los fariseos, ahora se le encuentra junto a Jesús. Nicodemo creyó. Él es conocido en el Evangelio de Juan como el que vino a visitar a Jesús de noche con mucha cautela, pero que al final de cuentas aceptó el mensaje que Jesús le había dado. Y la pregunta entonces queda para nosotros: ¿aceptaremos el testimonio de estos testigos? El de Juan, el sumergidor, de Pedro y Andrés, de Natanael y de Nicodemo. Ya la pregunta queda para nosotros: si nosotros aceptamos el testimonio de quien Jesús es y también somos recipientes de la salvación que Él otorga. Espero que le haya sido de ayuda este repaso de la lección, esta información extra que le hemos querido compartir. Les esperamos la siguiente semana en Reflexionando. Dios les bendiga.